En estas semanas hemos hablado tanto de economía, de presupuestos, de declaraciones juradas y hasta de bochornosos cofrecitos y barrilitos que hemos dejado de lado el fundamental tema del aumento de la crisis de salud mental que en muchos casos conduce a la depresión y de allí al suicidio. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestra salud mental y la de nuestras familias en estos tiempos donde ya hasta la crisis está en crisis? Entonces, hablemos de salud mental en tiempos de coronavirus con el doctor José Miguel Gómez Montero. Bienvenido a su casa, doctor. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está la familia en salud? ¿Hay salud en la familia? ¿No hay COVID por el medio? Hay salud, todavía estamos bien trabajando, haciendo las mismas cosas. Y yo llamé para una cita, me dijeron que era para noviembre. Yo dije, bueno, aquí me voy a suicidar yo, porque de aquí a noviembre, o sea que, bueno, pero también el trabajo, la dedicación, la calidad del trabajo, tiene esas recompensas, doctor. Eso es normal, poniéndonos serios, porque hay que ponerse serio. Uno le ha prestado mucha atención en estos días a la economía, líos de los presupuestos, el COVID que va y viene, pero hay un tema específico que es fundamental porque afecta la vida y después de la vida ya no hay nada más. Y es este asunto de que el COVID está afectando especialmente la salud mental. Entonces yo dije, pero no, yo necesito al médico psiquiatra de cabecera de nuestro programa, José Miguel Gómez y Montero. Hablemos de salud mental en tiempos de coronavirus. Doctor, bienvenido. Buenas noches. Desde el principio de pandemia, estuve trabajando mucho a través de Zoom, de teleconferencias, videoconferencias por WhatsApp, sobre el impacto que iba a tener, y ya la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud había hablado de la segunda pandemia, que es los trastornos mentales después de esta situación. Y diríamos que los 2 primeros meses todo se vio mucho trastornos de ansiedad, los ataques de pánico, el nerviosismo, la inseguridad, los conflictos de pareja, los conflictos familiares, terminando el año escolar con los niños dentro de las casas. Es decir, toda esa problemática aumentó los trastornos mentales y la asistencia en salud mental de requerimiento de muchas personas que estaban siendo afectadas. Mucha gente con problemas de sueño, mucha gente con problemas para organizar y a readaptarse a una vida después del COVID. Usar mascarilla, el distanciamiento social, el confinamiento en la casa, gente que consumió el ahorro, que gastó el presupuesto, que se ha endeudado. Entonces todos esos estresores psicosociales aumentaron los problemas del estrés y el estrés postraumático en República Dominicana, en todo el mundo. Pero la segunda fase, que ya venía a afectar la salud mental después de estos 6 meses, ha sido el aumento de la depresión. Que ya es un paso posterior, ya más profundo, ¿no? Sí, porque cuando la gente estaba en los 3 primeros meses, las personas tenían la necesidad de la sobrevivencia, de cómo me organizo, qué hago para cuidarme, protegerme. Pero después de esos 6 meses de COVID-19, hemos encontrado que mucha gente ha perdido seres queridos, papá, mamá, abuelitos, tíos, hermanos, vecinos. Hay un duelo colectivo por tantas personas que se nos han ido con este problema de la pandemia. Pero hay otras personas que han entrado en desesperanza, que han entrado en un estado de minusvalía. Hay personas que han entrado en desmoralización
con desesperanza aprendida. Hay personas que ven su futuro incierto. Hay personas, Pablo, que no saben lo que va a pasar con sus vidas y su economía y la proyección que tenían. Y eso ha entrado en periodo de frustración y en periodo como de sensación de fracaso, de angustia. Y cuando esos pensamientos rumiantes, negativos, pensamientos infravalorados, pensamientos limitantes, comienzan a circular dentro de ese cerebro, alterando los químicos de ese cerebro, evidentemente la persona entra en depresión. La verdad que es una pena, los aciertos del doctor José Miguel Gómez, la verdad que son una pena. Usted estuvo aquí en marzo, y en marzo hablamos no de esto, sino de que íbamos a llegar aquí. Me hubiese encantado que esta entrevista la iniciáramos diciendo, doctor, se equivocó, mire lo bien que hemos llevado todo esto. No ha sido así, lamentablemente aquí está el drama y pasemos a qué hacer. Y sobre todo, póngamele atención especial a los más necesitados. Hay una clase media, media alta, que tiene la alternativa del profesional privado, ¿no? Ahora, incluso dentro de la misma crisis, la misma clase media, media baja, bueno, se le aleja la posibilidad del terapeuta privado. Hablemos de la mayoría de los dominicanos en crisis de salud mental y las opciones que se tienen. ¿Qué hacer? O mejor, ¿qué se está haciendo, doctor? Mira, siempre que hay problemas colectivos, fuera de la pandemia, el 5 o el 6% de la población tiene la prevalencia, tiene la posibilidad de que aparezcan nuevos episodios depresivos o que se puedan mantener personas que dentro de la atención primaria van por otros motivos, pero lo que están es sufriendo de una depresión. Okay. Y queremos clasificar esa depresión, categorizarla en términos de que la gente conozca la depresión por síntomas. Cuando una persona tiene mayor de 2 semanas teniendo cambios emocionales, tristeza, decaimiento, abatimiento, desesperanza, desmotivación, se le dificulta hacer el día, tiene problemas de insomnio, pérdida del apetito, desinterés sexual, falta de capacidad o bloqueo mental para organizar un proyecto de vida, rumiando el pasado, ese exceso del pasado y esa búsqueda del pasado, esa nostalgia, esos procesos de melancolía, ¿verdad? Eso es depresión. Y si usted le suma eso, que aparecen los pensamientos, las ideas suicidas, los pensamientos. Ya, pasamos ya a la otra etapa, ¿verdad? Aún peor. Como también con la depresión ha aumentado el suicidio. Y fíjate cómo en estas últimas 2 semanas, más de 5 dominicanos se han suicidado. Entonces, te está hablando, ¿verdad?, de un aumento importante de la depresión, de los trastornos de ansiedad y de los factores estresantes. Ahora uno dice, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo pienso que rápidamente el Ministerio de Salud, el gobierno dominicano, tiene que implementar rápidamente programas de atención en salud mental dentro de las comunidades. Pero eso y lo que le llaman atención primaria. Dentro del modelo de atención primaria, que es donde se establece la medicina de prevención, de diagnóstico temprano, de tratamientos tempranos, esa posibilidad se hace dentro de la atención primaria en la salud mental, que en República Dominicana, y dentro de los hospitales hay psiquiatras, hay psicólogos, la población que vaya y busque la ayuda, porque están los profesionales ahí para tener esos programas, y deben de hacer campañas masivas a través de los medios, así como se está dando la información de la rueda de prensa del COVID. En esa información deben de decirle a las personas los lugares donde están los profesionales de la salud mental, ¿verdad?, para que la gente pueda tener el acceso fácil. Sí, pero yo lo estoy dejando, a los diagnósticos, doctor, yo lo estoy dejando a usted solito. Bien, porque de eso hablamos en marzo.
De Y eso hablamos. después en abril, en marzo, abril, en mayo, en CDN hablamos de ello. Correcto. Entonces vamos, para octubre, el lunes, martes, se cumplen los 7 meses de este asunto, de la declaración de la peste, y seguimos en lo mismo. O sea, no ha habido una mejoría en lo que usted acaba de decir, de hacer eso planteado hace una base de tiempo. Han aumentado las demandas. No, yo pregunto por el servicio, la demanda, claro que sí, El servicio está. Lo que hay es que hacerlo más eficiente y más eficaz. Hacerlo más fácil, más digerible, a través de campañas que la gente sepa dónde están y en las comunidades sobre todo, que es en esas comunidades marginales, pobres, donde la gente carece no solamente de acceso a salud mental, acceso a alimentos, a atención, ¿verdad? Esa población vulnerable es la que está siendo más impactada y ahora asociada al problema de la hambruna que viene, de las carencias que vienen. Sí. Eso va a aumentar a los problemas de salud mental en esa población que desde el punto de vista psicosocial ya es vulnerable. Y a eso es lo que estamos llamando la atención, ¿verdad? Que puedan tener el acceso a ese diagnóstico temprano, que puedan tener el acceso a medicamentos temprano. Yo espero que le puedan dar los recursos a la Dirección Nacional de Salud Mental, que siempre ha sido la cenicienta y que apenas recibe el 1% del presupuesto de salud pública. En Promesa hay antidepresivos, aunque sean genéricos. En Promesa, en la mayoría de las boticas populares hay medicamentos del área de la salud mental. No estamos hablando que hay todos, que están todos. Pero yo digo antidepresivos porque son los más caros. Sí. Una cosa es para el estrés, hay dos o tres antidepresivos, hay algunos antipsicóticos, hay algunos, lo que no hay son benzodiazepinas, pero hay el acceso a los medicamentos. Entonces, lo que pasa es que Promesa necesita la receta del profesional de la psiquiatría. Entonces, esa persona que está sufriendo de depresión, esa persona que tiene un factor de estrés postraumático, esa persona que tiene factores de angustia por problemas de inadaptación o que tiene el impacto en su salud mental o que ya tiene un diagnóstico, que es bipolar, que es esquizofrénico, que es depresivo y que tiene una condición patológica de una enfermedad que se ha precipitado a recaídas por la ausencia del medicamento, por los costos de los medicamentos. Esa población vulnerable tiene un impacto. Entonces, si usted le pone el diagnóstico temprano, le dice dónde ir y le dice dónde está el medicamento, o que dentro del hospital de tercer nivel de la capital y los regionales, la gente tenga el acceso dentro del hospital, de la farmacia del hospital o de la farmacia de Promesa que está en el hospital, al acceso al medicamento, usted disminuye los problemas de salud mental. ¿Y no sería de gran utilidad una campaña de concienciación a la gente en cuanto a la asistencia? Todavía nosotros estamos lejos de los argentinos, que cada 3 argentinos, uno es psicólogo y los otros 2 sus pacientes. O sea, hay una cultura en Argentina, el feeling es usted tener su terapeuta. Aquí hemos avanzado mucho, pero más a nivel de clase media, media alta. Entonces, si una persona está en esa crisis, la familia lo ve, pero la persona no está muy negada, o no sé si en los hospitales habría que preguntarle al jefe del Servicio Nacional de Salud o al ministro de Salud Pública, que hemos hecho esfuerzo por traerlo, lo hemos invitado, dónde se colocan las consultas de salud mental en los hospitales. Yo visito hospitales de vez con cierta frecuencia y me gustó mucho que en uno de ellos encontré el consultorio, el área de salud mental casi escondido, o sea que usted hay que llevarlo ahí, no es de que yo estaba pasando por ahí y me encontré, porque es una manera de, si aún todavía parte de la clase media con ciertos niveles de estudio tiene ¿verdad? Hay esa actitud de miedo, ¿no? De temor, creo que se debe trabajar en ese sentido. Este año
el viernes 10 de octubre, que fue el Día Mundial de la Salud Mental, se habló mucho del estigma, de cómo derrotar, derrumbar, desmontar el estigma a nivel mundial y más de los países subdesarrollados, donde hay una cultura, hay un aprendizaje, hay un sistema de creencia, ¿verdad?, sostenido por décadas, de que el que va al psiquiatra está loco. Y por mucho tiempo confinaron mucha gente a los manicomios y a los hospitales psiquiátricos, como era en República Dominicana, el 28 del kilómetro 28 de la carretera Duarte. Bueno, el cierre del hospital y el cierre de los manicomios en toda Latinoamérica para descentralizar una psiquiatría asistencial que pudiese estar dentro de las especialidades médicas, dentro del hospital de segundo y tercer nivel. Pero usted fue presidente de los psiquiatras, usted maneja este dato. Manejé. Esa descentralización, ¿cómo se ha hecho? ¿Se ha logrado? Porque, ok, tú me cierras el manicomio porque esa es la línea del continente, muy bien. Ahora, ya lo acaba de decir, vamos a descentralizar. ¿Se ha descentralizado ese servicio de salud mental en los hechos, doctor? Cuando fui director por 5 años del Hospital Psiquiátrico Padre Villini, que ahí fue que elaboramos las estrategias primero de la atención primaria, la atención en la comunidad, el nivel de rehabilitación psicosocial y el nivel de la atención en el tercer nivel de salud mental. Ha sido lento, porque el número de camas más grande de la capital en salud mental lo tenía el sistema hospitalario del Luis Eduardo Alvar del Morgan, que tiene el 4º nivel completo, 60 camas de salud mental solamente, que es donde va a estar la residencia médica de psiquiatría. De psiquiatría. Pero todavía ese sistema hospitalario no ha sido inaugurado, se ha ido postergando ese complejo hospitalario tan importante para ese sector de la comunidad por los accesos de grandes barrios que tiene en la periferia. Pero se terminará inaugurando. El problema es que el país nacional no es la capital y Santiago. Ahora ya gracias a Dios ponemos a Santiago. Entonces uno no se puede quedar en Santo Domingo y Santiago. ¿Cómo está esa situación en el hospital de Mao? Mira, yo espero que mi compoblano Mario Lama y Belice Acosta, que son 2 profesionales brillantes, el mismo secretario, yo espero que le puedan dar los recursos a la Dirección Nacional de Salud Mental, que siempre ha sido la cenicienta y que apenas recibe el 1% del presupuesto de salud pública, para que lo puedan llevar a un 4 o un 6%. No, deténgase ahí, perdón. Que recibe el 1% del presupuesto de salud pública destinado, no llega al 3%. ¿Y cómo se explica? Porque el Servicio Nacional de Salud no es el que es responsable de los hospitales, tengo entendido. Sí. Porque el otro es el órgano regulador. Sí, pero en la descentralización, sí, ¿verdad? Sí. Todos los hospitales provinciales y regionales iban a abrir las unidades de salud mental. Y todavía tenemos hospitales provinciales que no tienen servicio de salud mental. Y estoy hablando de mi propia provincia de Neiva, que no tiene programa de salud mental, o no lo tiene Pedernales, o no lo tiene Jimaní, o no lo tiene Las Piñas, o no lo tiene Samaná, o no lo tienen. Todavía hay provincias del lejano, de la capital de las provincias, que no tienen camas, sí, está bien, que no tienen hospitales. Pero vamos a hablar de otra cosa entonces, porque perdóneme, porque entonces, y el pobre, o sea, esa clase media baja hacia abajo, en esta crisis que los más estables estamos en crisis. ¿Cómo que no hay servicio de salud mental en medio de esta pandemia que deprime, óigame, al más fuerte, en hospitales provinciales? ¿Provinciales? ¿Cómo se explica eso en el país que más ha crecido en los últimos 50 años? Disminución de la pobreza, Pablo, toda esta vaina. Pienso que es un problema de gerencia. Porque si tú buscas, aquí hay muchos psiquiatras que no tienen trabajo, que se graduaron de su residencia de psiquiatría y están pendientes de nombramiento.
Pero para que ¿verdad? quizás no Están quieren ir pendientes de para nombramiento. Pedernales, No, no. Montecristi, Jimaní, quizás el problema No van, porque lo que van son 3 veces a la semana. Pueden ir. Y hay psicólogos clínicos pendientes también de nombramiento. Y dentro de la atención, del modelo de atención primaria, que hay muchísimos centros de atención primaria cerrados, es fácil abrirlo y poner 2 psicólogos, un médico familiar, 2 enfermeras y abrir los espacios. Yo pienso que la gerencia incluso, eso no demanda muchos recursos. Yo pienso que es falta de gerencia de empezar ya porque la demanda lo está requiriendo y las comunidades. Fíjate que no solamente en la atención primaria se ve psiquiatría per se, depresión, trastornos bipolares. En las comunidades hay una gran demanda por la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer. Hay demandas de los problemas de niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces, ese modelo de atención primaria puede empezar dando consulta a esa población que está ahí, que está en riesgo. Es que no es posible que una gente de Jimaní venga a la capital, al Moscoso Puello, al Darío Contreras, a buscar una cama de salud mental, pasando por Neiva, pasando por Barahona, pasando por Azua, por San Cristóbal. No es posible. La Sociedad de Psiquiatría no se opone a que la psiquiatría, la psicología, la salud mental vaya a la atención primaria, porque hay unos especialistas que no están muy de acuerdo a eso, que el médico general atienda, porque entonces se le caen los pacientes. ¿Qué dice la Sociedad de Psiquiatría? ¿Estaría de acuerdo? No, la Sociedad de Psiquiatría está de acuerdo y todos los psiquiatras y todos los que hemos sido pasados presidentes de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría no hay rechazo, estamos apoyando y estamos de acuerdo porque el modelo psiquiátrico, el modelo de la atención de salud mental, sí, no es posible mantenerlo secuestrado a las grandes ciudades y a las privatizaciones porque son excluyentes. Y para romper con la exclusión en salud mental y para romper con el estigma, tiene que ser de abrir la posibilidad del acceso fácil de la población que tenga el acceso a la salud mental. Y la única posibilidad de hacer diagnóstico temprano es a nivel de la atención primaria en salud mental. Y para eso están los psiquiatras que tienen entrenamiento en salud mental comunitario y están muchas enfermeras y muchos psicólogos. Entonces yo pienso que la República Dominicana tiene ya que empezar con eso. Es que no es posible que una gente de Jimaní venga a la capital, al Moscoso Puello, al Darío Contreras, a buscar una cama de salud mental, pasando por Neiva, pasando por Barahona, pasando por Azua, por San Cristóbal. No es posible. Pero además que no se trata de eso, pues se supone que ya el internamiento es una situación de suma importancia. Por una depresión, incluso muchas de las depresiones mayores se pueden manejar de manera ambulatoria, ¿no? Claro. Entonces, que sí. ahora, doctor, nos metimos en esto porque me indigna mucho, porque esto lo hablamos usted y yo, uno aquí, a veces uno le da ganas como de cerrar este negocio, porque uno habla, sugiere, y este es el país, y doctor, que que usted viene aquí y propone cosas con sentido y razón, con entendimiento, con lógica, y usted expone una cosa, una necesidad con toda la lógica del mundo, y no pasa nada. No pasa nada. También me duele que somos recurrentes en los mismos problemas. Cuando tú buscas las lecturas de los periódicos de décadas pasadas, tú te encuentras los mismos problemas que se van sumando y que el Estado Dominicano no ha sido posible gerenciar procesos en términos de salud o de educación, de alcantarillado, el problema energético, el problema de vial. Es decir, son deudas acumuladas por años. Y el problema de salud mental está atascado en una falta de gerencia y en una falta de recursos y en una falta de disponibilidad. Entonces,
Yo pienso que con esta pandemia Ajá. y la demanda que estamos teniendo de los problemas de salud mental, evidentemente que yo pienso que hay que buscarle una respuesta rápida en la atención primaria de salud mental. Pero imagínese, entre el año 2008 y 2013, nosotros tuvimos la sección de salud mental en mi programa todos los viernes. Lo recuerdo. Entonces, eso a mí me irrita bastante, porque resulta que muchas de las cosas que nosotros estamos hablando, estamos en el 2021, del 13, estamos en el 2020, del 13, hace 7 años. Entonces, ¿cómo es posible que el doctor José Miguel Gómez y yo estemos en nuestro programa hablando de lo que hablábamos que había que hacer en el 2008, 9, 10, 11, 12, 13? Entonces, esto es difícil. Giremos un poco porque hay una parte de la población fundamental, los grandes héroes de esta pandemia, los servidores públicos del área de la salud, comandados por los médicos, enfermeras. Ahí hay unas crisis. El nivel de depresión entre la gente, los cuidadores, el que vive 12, 14, saludos al doctor Polanco, neumólogo de la República, que vive 14, 18, 20 horas en ese ambiente hace 7 meses. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer con esa gente? Los héroes de esta vaina han sido ellos, doctor. ¿Sabe Por que favor. me duele mucho decirte que muchos médicos, Sí. no solamente y enfermeras y bioanalistas, Sí. ¿verdad? Y farmacéuticas y personal sanitario, ha sido contagiado y ha fallecido por el COVID, sino que ahora estamos con una población que trabaja dentro del sistema de salud que está padeciendo el síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout es un estrés postraumático, Sí. es un profesional que está agotado, que está emocionalmente cansado, ¿verdad? Que por las horas de trabajo, por el estrés de no contagiarse, por la falta de condiciones alimenticias adecuadas dentro del sistema hospitalario, es una población que está muy estresada, que tiene miedo a llegar a su casa y contagiar a su familia, que tiene que cuidar a su familia, que tiene bajo salario. Entonces, cuando tú sumas eso, la población médica y de enfermería y bioanalista, ese recurso que se ha mantenido ahí en el pie del cañón, ese es el que está ahora también enfermándose, no solamente de depresión, de insomnio, de trastorno de ansiedad, de ataque de pánico, de trastorno de adaptación, sino que también tienen ese agotamiento emocional, ese síndrome de Burnout. Por eso el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, se ha estado comunicando y llegaron a un acuerdo con el presidente Luis Abinader y favorecieron la pensión a un 100% de los profesionales que se van a pensionar ahora y favorecieron un aumento del 30% de los salarios para los próximos meses. Es decir, es buscando de cómo se va a mitigar, de qué respuesta se le va a buscar desde el Estado Sí. y garantizar el empleo a los profesionales que con la entrada del gobierno habían perdido su puesto. Llegaron a esos acuerdos porque lo que no se podía permitir dentro del agotamiento y dentro del problema emocional que tiene el personal de salud era también hacerlo vulnerable desde el punto de vista laboral. Y en eso yo creo que pudieron buscar buenas salidas. Sí, no. Y uno saludó la decisión del presidente Abinader, que fue muy oidor. O sea, escuchó el reclamo y las cosas han ido caminando, por lo menos en cuanto a eso, las pensiones, el salario, muy bien. Ahora yo me refiero más a la salud mental de ese señor. Yo terminé muy amigo de una doctora en la clínica, donde, saludo a la doctora Ortiz, donde estaba mi padre en su gravedad. Y el primer día esa señora me dio un boche como una perla, un solo boche. Y yo, que soy ya medio psicólogo honoris causa, gracias a estar 15 años al lado suyo en la televisión, sabía lo que había y guardé silencio. Silencio terapéutico. Pasó un rato
Y la doctora vino, terminamos, una bella persona, igual que ese otro doctor Polanco, pero con esa persona con una entrega, o sea, son héroes, ¿no? Con esa entrega, a mí me salió mi boche, doctor. O sea, cualquier persona que no tiene el entendimiento mío de la psicología, responde ese boche y arma un lío. Sí. No, entonces ahí yo dije, no, pero aquí tenemos que hacer algo con la salud mental de una persona que está trabajando 16 horas. O sea, yo puedo hacer la historia aquí de ese doctor Polanco que le salvó la vida a mi papá hace 9 meses y trabajó, intentó salvársela ahora el mes antepasado. Que tú dices, no, pero doctor, váyase a dormir. O sea, entonces, ¿qué se está haciendo? Ya, ok, el salario, la cosa, muy Mira, bien. Saludo, presidente, bien, bien. Ahora, con su salud mental, ¿hay alguna área? Por favor, por favor. Pablo, quiero aprovechar, Sí, sí. porque la salud mental no solamente es hacer diagnóstico y tratamiento, es prevención. Y salud mental es un bienestar físico, emocional, psicológico y espiritual. Entonces, ese personal que está 3 veces estresado necesita un programa en salud mental en República Dominicana. Y eso es fácil. Eso es buscar un área dentro de la misma hospital, bien acondicionada, con café, con té, con leche, con aire, con musicoterapia, con 2 velones para aromaterapia, para que cada 2 horas ese personal entre ahí media hora a relajarse. ¿Y eso no se está haciendo, doctor? No se está haciendo. Pero eso lo habló usted aquí en marzo. Estamos en Pero octubre, vamos a en hacer marzo. programa basado en la I. Aprendí la I tuya ahora. No, porque es que yo no, Pero porque es que yo eso- no estoy entendiendo. pero- Y yo estoy hablando con una de las Bueno, altas personalidades pero- de la psiquiatría de este país, expresidente de la Bueno. sociedad. O sea, usted no es Juancito Pérez Vidal alias Tito. Sí, pero Entonces, estos programas los escribí en la columna del Hoy Ajá. y los di en muchos medios de comunicación. Es decir, cada director de un hospital donde hay internamientos por COVID, donde hay un profesional altamente estresado, es fácil organizar estas unidades de prevención en salud mental. Y como se hizo en Italia, se hizo en España, 2 veces a la semana usted lleva a una persona que cante con una guitarra, que dé una armonía, que se dé una comida especial, sí, romper, que se dé romper. romper para que la gente sienta la comprensión de la ciudadanía. Y se está pidiendo en todos los países que la gente ayude al personal de salud mental cuidando las medidas sanitarias porque se está hablando de una segunda ola a nivel mundial. O por mutación del virus o por descuidos y se están exponiendo la población joven, entonces estamos teniendo que no haya una segunda ola de contagio para que entonces no podamos restringir de nuevo la economía, que le estamos abriendo Sí. para volver a lamentar. Entonces, ese personal, que es el mismo y va a seguir siendo el mismo, usted tiene que buscar la manera de cómo no agotarlo, de cómo construirle espacios saludables para hacer buena salud mental de la Doctor, población. lo que pasa es que usted vino aquí en marzo y luego fue a los otros programas, escribió en los periódicos, pero este programa tiene el privilegio que lo ven los presidentes y los ministros de salud y se los graban y mire, presidente, ve, o sea, uno tiene ese privilegio. O sea, el expresidente Danilo Medina ve el programa y al presidente Abinader, por supuesto que también lo ve. Y la Yo no sé, y la el esposa ministro... de la primera dama. Sí, Raquel, ve el programa. doña Raquel sí, porque doña Raquel ve el programa y lee el artículo mío del periódico Hoy y lo recorta. Entonces, por eso a mí me duele, porque yo sé que no, o sea, cuando usted viene al programa y lo dice, eso llega a los altares. Entonces, caramba, que precisamente le trae unos datos sobre una investigación de la Universidad de Nueva York. Dice que es inminente una segunda ola de devastación atribuible a las consecuencias en la salud mental del COVID-19.
Incluso el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos tiene ya información fruto de sus investigaciones. Se proyecta que hay 2 millones de personas en duelo, solo en Estados Unidos. Están experimentando los gringos más problemas de salud mental relacionados con el coronavirus que las personas de otros países. El 41% de los encuestados está luchando con problemas de salud mental derivados de la pandemia. En los Estados Unidos, más de 4 de cada 10. Eso es ¿Y tú sabes lo peligroso de eso en Estados Unidos? Que Estados Unidos está dentro de los países que tienen menos profesionales de la salud mental. Y eso es más grave en Nueva York, Boston, que son 2 ciudades de la República Dominicana, la tercera y la cuarta ciudad. Los hispanos, Nueva York y Boston. Los afroamericanos, los hispanos, los mexicanos, dominicanos, que están demandando atención en salud mental, no tienen el acceso. Las consultas por Zoom, que yo tengo desde el mes de abril, todas las tardes y parte de la noche me la paso es con dominicanos de Estados Unidos de Miami, dando consultas por Zoom porque ellos no tienen el acceso a un psiquiatra en Estados Unidos. Le están poniendo la cita para noviembre del año que viene. Ese es otro drama. Los sistemas de salud del COVID ha desnudado la realidad de lo inhumano de más de un sistema de salud de más de un país. Pero esto nos lleva en los minutos finales a las medidas de autocuidado. Ya sabemos lamentablemente que hay este drama del servicio de salud mental a nivel público, pero entonces para los amigos televidentes, tips, consejos, medidas de autocuidado. A ese amigo que amiga nos está viendo y que está un poco bajito. Bueno, que hay que cambiar las estrategias. La estrategia en principio se dijo, cuidar a los envejecientes, a los que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, que era la población más vulnerable, y se crearon las políticas para ese grupo que era más vulnerable. Pero ahora el giro de la pandemia ha ido a las poblaciones más jóvenes por debajo de 35 años. Y si bien es cierto que no son los más vulnerables, pero son focos para contaminar a los otros. Entonces hay que establecer políticas hacia los jóvenes para que ellos puedan protegerse con la mascarilla, el distanciamiento social que no lo están cuidando y uno lo está viendo cómo están abriendo los bares y las discotecas y cómo están yendo a lugares de forma masiva. Entonces, pienso que tiene que haber una estrategia a través de los medios de comunicación masivos y volver como cuando se estableció aquella campaña Quedémonos en casa, ¿verdad? Esa campaña tiene que empezarla ya el gobierno. Entonces yo pienso que junto con las medidas, aunque se han reducido las camas y se han reducido los contagios y estamos en la apertura económica, cuidadito porque estamos viendo los brotes de Estados Unidos, estamos viendo la oleada que hay ahora en Madrid y cómo los países que habían controlado de manera importante están apareciendo otra vez. Entonces yo pienso que la República Dominicana tiene que cuidar este sistema. Finalmente, finalizando ya, los tips, los consejos para uno cuidar su salud mental, doctor. 3 o 4 cositas ahí, puntuales. Puntual. Aparte de cuidar la salud física, la salud mental, trate de dormir bien. Trate de descansar lo mayor que pueda, ¿verdad? Este no es un momento para irse de la casa, crear crisis de pareja, crisis de familia y desapegarse. Estos no son momentos para eso. En los tiempos de crisis, la gente se tiene que hacer menos vulnerable y tiene que aumentar lo que le llaman los factores protectores. Y ser más tolerante entonces. También. Ser más tolerante. Ser más tolerante, evidentemente, priorizar los gastos, ahorre lo más que pueda, gaste menos, no se lleve de la apertura económica de consumir y gastar, porque esto va para largo. No se atreva a hacer proyecciones a largo plazo, haga proyecciones a corto plazo. Haga ejercicio, mantenga las vitaminas y las dietas en su casa, haga musicoterapia, ejercicio, aromaterapia, dele masaje a la esposa, hable más con los hijos, pero armonice las relaciones primarias,
para cuidar la salud mental. Y no deje el amor. Recuerde a García Márquez, que lo que no cura el amor, no hay medicina que lo cure. Todo un privilegio conversar con el doctor José Miguel Gómez y Montero. Qué buen programa. A mí me gusta venir a tu programa. Gracias. Me gusta venir al programa. Bueno, le corrijo, nuestro, porque cuando usted viene aquí, este es nuestro programa. Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. De verdad que sí.